poder volver a estar con ustedes. Bueno, por motivos ya saben, no pudimos estar. Fue un tiempo, pues, difícil siempre, un tiempo que uno como mamá, como hijo, como esposa, lo confronta y que sabe que alguna vez pasará, que es perder a su papá o a su esposo o a su hijo, y que lo que nosotros anhelamos, o por lo menos lo que yo anhelo, es que mis hijos me sepulten a mí. Y pues quiero agradecerles a todos los que estuvieron pendientes, a los que nos mandaron mensajes de condolencia, a los que estuvieron con nosotros en todos los tiempos. En todo el tiempo no nos sentimos solos ni un segundo. Fue algo muy bonito por el apoyo que le dieron a mi esposo, que realmente es un tiempo que se necesita en ese instante. Y cada palabra, cada mensaje, yo ya como lo reconfortaba, porque él estaba como pendiente de eso, y la verdad que para mí fue gozo y alegría por eso. Y también pues me gozaba en el Padre en que vi a mis sobrinos pues muy afectados, pero muy seguros del Padre, muy seguros en que ellos sabían que no importa, ellos esperaron un milagro, pero que si la voluntad de Yahweh era llevárselo, amén. Y decía, esperé hasta el último instante, decía el hijo menor, y no hubo el milagro, pero sigo creyendo en ti. Y fue hermoso. Yo decía, qué buen legado que nosotros podamos dejarle a nuestros hijos, y creo que mi cuñado de Chamaín podrá sentirse más que agradecido por el padre, porque dejó un buen legado a sus hijos y sembró algo bueno en sus hijos. Fue la mejor herencia que pudo haberles dejado, y esa es la satisfacción. Aunque, bueno, yo aspiro a ver mis nietos y mis bisnietos y verlos en la obra. Enrique pudo verlos en la obra porque ellos cada uno tiene un servicio al Padre, y es muy bonito, es muy gratificante poder lograr esa meta como papá. Porque nosotros hemos criado hijos, y muchos creyentes han criado hijos, y se llega el tiempo de la adolescencia y hasta ahí fueron creyentes. Y después, ¿en qué instante se pierde? Entonces, eso me confrontaba y decía, ¿qué semilla? ¿Qué trabajo? Y algo que decía uno de ellos, decía, mi papá nunca me obligó a seguir al Señor, nunca. Él me mostró, él me enseñó a amarlo. Es algo que yo he enseñado. Debemos enamorar a nuestros hijos del Padre, que ellos lo amen a él. Yo, bueno, me gusta leer, pero antes leía muchísimo, muchísimo. Me amanecía leyendo. Y leía un libro y me enamoraba del autor, me enamoraba de los personajes. Yo vivía la película, como dicen, la vivía total. Todo lo que sentía, digamos, la muchacha o el muchacho, yo lo sentía leyendo, era algo espectacular. Y eso es lo que yo creo que nosotros debemos de enamorarnos de tal manera del Padre, que al leer la Torá, yo me enamoré tanto de este personaje tan hermoso, de este ser tan precioso, que yo diga, no, es que esto es perfecto. Y que al contarle o transmitirle el mensaje a mis hijas, de igual manera ellas se enamoren de él, se enamoren del personaje y de los personajes que están. Entonces eso me impactó, y yo le decía a toda Rabá, me alegraba por mi concuñada, porque ella también puede estar, pues está triste, pero tiene una paz en que tiene sus hijos en el Padre, están firmes ahí, y espero en mi Padre que siempre los mantenga, que son jóvenes,
pero saben cuál es el camino. Lo tienen bien marcadito, bien clarito, lo tienen. Y eso me gozo. Y yo decía, Padre, que nosotros sepamos qué vamos a hacer, para dónde vamos, cuál es nuestra meta como mamá y también como esposa. También algo que también quedó en mi corazón y le quedó sobre todo en el corazón de sus hijos, que él decía, lo que más amé de mi padre fue que él supo amar a una única mujer. Él no tuvo más mujeres, solamente ella. Y decía, eso aprendí de mi padre. Y él iba a decirlo y lloraba porque es algo que marca. Y sí, hermanos, debemos de marcar la huella de que se amaron, de que vivieron, de que yo me imagino que hubieron problemas y dificultades, como todos tenemos en nuestro hogar, pero que se venció, ¿sí? De que se logró y de que el mensaje dado a los hijos fue positivo. Y que ellos pueden decir, vale la pena casarse, vale la pena tener un hogar, ¿cierto? Que admiren a su padre por el buen marido que fue, por el buen hombre, por el buen padre, por el buen esposo, por el buen pastor. Cuando quieren era, Sarita era pequeña, decía, vamos a enseñarle la historia del buen pastor. A ver, ¿quién es el buen pastor? Yo le quería enseñar la historia. Mi papito. Ya lo tenía como su buen pastor. Pero que esa enseñanza para mí fue hermosa, que nosotros la podemos transmitir a nuestros hijos, que nuestros hijos digan, yo quiero ser como mi papá, un creyente como mi papá. Ellos contaban cómo él oraba, cuánto duraba orando, cómo lo veían estudiando, y cuál era su canción favorita, cómo él podía tocar chamaín, cómo él todo el tiempo, y lo pusieron como ya como un sello para él, que cuán bueno es Elohim. Es la canción, cuán bueno es Elohim. Él es bueno. Él es bueno. Parece que en todos los servicios él decía, él es bueno. Y cogía la guitarra y empezaba a cantar, porque él cantaba. Y no había una vez que no lo cantara. Entonces ya todos decían, ya, la canción del pastor. Y él decía, ¿saben, muchachos? Él es bueno. Entonces él decía, la canción favorita de mi padre, y hoy para nosotros es lo mismo. Él es bueno. Él ha sido bueno. Y, o sea, son momentos lindos y que marquen, que quede esa huella indeleble acá, que nunca se borre en el corazón de nuestros hijos. Entonces, creo que tenemos muchísimo. Entonces yo pensaba, si me muriera, ¿qué dirían mis hijos de mí? Yo me volteé y dije, mami, ¿tú qué dirías de mí? Y ella me puso a llorar, no digas eso. Entonces, dime. Porque me parecía interesante eso. Interesante. Y ella me decía, él fue un gran hombre, un gran padre. Y pues como todos tenemos nuestros conflictos y errores, decía, pero ellos tienen la mejor imagen. Y yo creo que eso es como Yahweh, dice que nos hizo a su imagen. Entonces yo tengo que hacer a mis hijos, formarlos a nuestra imagen. Entonces, ¿cuál es nuestra imagen? Una imagen distorsionada, una imagen terrible, cruel, fea. Todo eso me traje de este viaje, de que realmente debemos de ser una buena imagen para nuestros nietos. Y es que de ahí van generaciones. Y según la imagen que tú implantes en cada hijo, ellos se la implantarán a sus hijos y los hijos a sus hijos. Porque él dijo, él me enseñó a amar a una sola mujer. Y creo que él hará lo mismo. Y sus hijos dirán, mi padre me enseñó a amar a una sola mujer. Y amar al padre por sobre todo, porque a su vida era eso. Su vida, su congregación hermosa, espectacular, bonito, lo que la gente pensaba, lo que la gente decía de él. Era algo, o sea, algo bonito.
Yahweh es el que tiene nuestra vida en sus manos y Él hace como Él quiere. Él es bueno, Él es bueno. Entonces, todas estas cosas me han, mm, me han calado en el alma y yo veo a mis hijas y sea padre, ayúdeme. Que cuando tenía como unos 6 años o 7 años. Una vez ella me miraba y escribía, y me miraba y me escribía, y me miraba y escribía como a esa edad que le van a dar cartas y cartas y cartas. Entonces me dio una cartica y yo la leí. Y decía, te voy a mirar fijamente, porque yo seré como tú. Y pues para mí es un reto, una responsabilidad. Me asustó y yo hasta me senté bien. Padre, ayúdame a ser como tú, que ella quiere ser como yo, como dice una canción. Entonces eso es un reto para todos nosotros, para todos nosotros. Nosotros no podemos ser esos papás feos, amargados, que ya no queremos nada, peleones, que nada nos gusta. Es que ya estoy viejito y cuidado con la viejita y el viejito, que ya no se me pueden arrimar. O sea, hay muchas cosas. La vida es bella, o sea, yo veo la vida bella, no sé si será porque estoy enamorada, pero yo veo la vida bella. Con todas las dificultades que hay, con todos los conflictos, con todas las guerras, los terremotos, todo, la vida es muy bella. Y tenemos que hermosearla cada vez. Yo creo que nosotros los tendientes tenemos un mundo aparte, ¿sí o no? Yo creo eso. Yo creo eso. Porque nosotros estamos guardaditos en una burbuja. Estaba leyendo un verso, eso está en Proverbios 35. Dice la palabra de Yahweh es limpia. Y dice que Él guarda, Él sabe guardar, miremoslo. Sí. Toda palabra de lo que es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Eso. Toda palabra de Elohim es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. O sea, Él es nuestro escudo. Él es el que nos protege, el que nos guarda. Si yo espero en Él, si yo confío en Él, Él me va a proteger a mí. Cuando habla de escudo, yo me imagino a la policía cuando le mandan piedra, ellos se protegen con su escudo. Me imagino esos guerreros antiguos que con esos escudos tan impresionantes se libraban del enemigo. Y eso para mí es Yahweh, debe ser para nosotros. Él es nuestro, dice, para los que, Él es escudo a los que en Él esperan. Si yo espero en Él, Él hará algo por mí, Él me defenderá, Él me protegerá. Entonces, qué bonito nosotros poder impactar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestras generaciones venideras con esa confianza, con esa seguridad de que nosotros, aunque hayan miles de problemas, nosotros estamos protegidos, más que muchas personas. Yo tuve una visión antier y la visión era que venía algo muy duro, terrible para nuestro país, pero nosotros sabíamos antes que todas las personas, entonces estábamos listos. Cada uno teníamos ese morral que cargan los del ejército, pero que cada soldado tiene su morral. Entonces yo veía el morral de mi esposo, de mis hijas, el mío, ya con todo lo que necesitamos estaba ahí. Había un lazo, una linterna, un machete, habían como velas, fósforos, 2 mudas de ropa, porque parece que el problema era de 3 días, de 3 de mí. Entonces, pero todo lo teníamos ahí. Empezamos a correr y venía como una represa de agua, pero algo terrible. Y por todo el canal venía, iban ahí despacio, entonces yo los miré, pero ellos no vieron eso. Entonces yo empecé como a correr. Si yo les decía, pues todos corrían. Entonces yo simplemente empecé a caminar por el medio de ellos. Habían muchos ancianos y yo los veía que se saludaban y yo decía que se saluden porque es la última vez que se verán. Ya sabía que era, o sea, era algo que iba a pasar. Muchos iban a morir. Pero yo corrí y pasaba con mis hijas.
nos tocaba saltar un muro y sacábamos la cuerda y bajábamos, todos, mi esposo, todos. Y entonces ya no seguimos más por el canal, sino por una montaña que Yahweh nos decía, suban a la montaña porque era el agua que venía a cubrirnos. Y subimos hasta lo más alto, porque abajo no iba a quedar absolutamente nada. Y yo tengo la seguridad de que el Padre dice que no hará nada sin antes revelarlo a sus siervos los Leví. Y ese es el privilegio que tenemos y esa es la fuerza que tenemos, la seguridad de que Él nos dirá qué va a acontecer y nos dirá qué vamos a hacer. Entonces, por eso digo que nosotros tenemos una gran protección, aunque la vida esté pasando mil cosas, como hay tantos rumores de temblores y los sismólogos más grandes del mundo están avisando cosas muy tremendas. Entonces yo empecé pues, a hablarle a mis hijas, yo les decía, la escritura dice que vendrán guerras, hambres, vendrán temblores en diferentes partes de la tierra, hambres, persecuciones, dice, pero no temáis, que no debemos por qué temer. Yo creo que Yahweh está en medio nuestro y que siempre estemos orando y pidiéndole al Padre que nos guarde y también que estemos bien con Él. Entonces, a veces nosotros estamos más preocupados por lo que está pasando afuera, ¿sí? Todo lo que va a pasar afuera y todo el mundo sufre por muchas cosas. Y pues nosotros también estamos en este mundo, pero nosotros no somos de este mundo, nosotros somos aquí peregrinos, somos unos personas que venimos por un tiempo de paso, pero debemos de tener una meta fija, que es. Pero en todo este tiempo, desde el comienzo, en el mismo jardín del Edén, Satanás ha tratado de destruir las relaciones del hombre, ¿cierto? Él empezó destruyendo la relación con Elohim y continuó con las relaciones de pareja, porque esto fue lo que hizo. Ya perdió la comunicación Adán con Yahweh y luego, yo me imagino que yo no sé qué diría Eva, cuando él la echó al agua y le dijo, es que es ella. Como quien dice, yo no tengo la culpa, ella fue. Y se escudó con Eva porque fue débil y la siguió. No reconoció que él había errado. Siempre uno busca echarle la culpa al otro. Y si hoy como parejas y vamos a una casa, hermano, ¿usted por qué trata mal a su esposa? Es que ella no me lava, no me cocina, no me cumple, ella. Hermana, ¿usted por qué le contesta a su? Porque él, o sea, desde el comienzo, el enemigo vino a dañar la relación. Vino a romperla, como sea. Sea que fue ella la más débil o él el más débil, pero nosotros nos daña. ¿A qué vino el enemigo? A robar, matar y a destruir. Entonces, esto fue desde el principio. Entonces, dañó la relación con Elohim y luego continuó dañando la relación de pareja. Entonces, este sería el comienzo este es el comienzo de un continuo ataque del enemigo. Continuo. Él no paró ahí. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo principal es destruir la felicidad de la vida familiar. Porque todo empezó con una familia. Y si vamos a ver, el objetivo del enemigo son las familias. Ahorita cuando la marcha, cuando la ideología de género y todo, ¿a quién está dañando? A la familia, al futuro del mundo, a nuestra heredad. El enemigo está atacándolo. Y si daña toda esta generación, imagínense de aquí para allá cómo serían, donde aceptaran todo esto, sería terrible. Ellos no alcanzarían a llegar ni a los 20. Entonces,
él ha querido dañar la felicidad del familiar. En el libro de Job, también nuevamente vemos a Satán tratando de destruir la relación con Job, de Job con Elohim. ¿Qué le dijo? En Adán y Eva, el enemigo dijo, venga, vuelva como él, ustedes pueden ser como él. Eso es mentira. Usted, y la engañó y le habló para que Elohim, para que Yahweh tuviera el rompimiento. Y acá nuevamente Hasatán se presentó y le dijo, pero es que, ¿quién es Job? Él es así, él es fiel porque tú le das, tú lo has bendecido, él está súper, tiene hijos, ovejas, es rico. Entonces él vino a dañar esa relación. Entonces, ¿qué era? La prueba, ¿y en qué probó Yahweh a Job? ¿Qué fue lo que pasó ahí? En que le estaba probando la integridad de Job. Si era tan íntegro. Entonces, el enemigo vino a hacerle ese mal. Entonces, Yahweh le dijo, no, él es recto, pero tóquelo. Y le dio permiso. Era probando qué tan íntegro haya sido Job. Qué tan íntegro, que si era verdad, pues, todas las ofrendas, todas las oraciones, todo lo que Job hacía. Entonces el enemigo, nuevamente, aquí era dañar la relación con Job con Elohim. Y luego, ya cuando puso eso, vino y dañó la vida familiar. No solamente la relación con el padre, sino su vida familiar. Entonces, ¿qué hizo? Tocó sus hijos. Entonces la mujer cuando ya lo vio dijo, no, ¿sabe qué? Maldice a su Elohim y muérase. Dañó la relación. Qué impresión. Y el enemigo, o sea, uno de los principales blancos del ataque del enemigo en estos últimos años, que ha sido mucho más fuerte, es la relación de parejas. En las familias creyentes. Vamos a hablar de nosotros los creyentes. Porque afuera, sin Elohim y sin ley, pues si el justo con dificultad se salva, ¿qué diramos los de afuera, el impío, el pecado? Tremendo. Entonces el enemigo ha querido venir a dañar mucho a las familias creyentes y que de hecho que se ve ahora que hablamos con muchos, yo me voy a separar, yo no me lo aguanto. O vivamos porque, pues qué pena el testimonio, pero usted allá y yo acá. Y hay muchas parejas creyentes que están así. Entonces el enemigo viene y pone desánimo en el esposo, entonces él empieza a hacer feito con la esposa y la esposa empieza triste y entonces el vecino le echó el piropo y ella dice, ve que sí valgo. Y es sencillo, o sea, el enemigo es astuto y nosotros no la creemos toda. Y entonces ahí empieza por generaciones, que el abandono, que los hijos, que la vergüenza, que entonces se consiguió otra o se consiguió otro con otro, o que él se casó de las mujeres, ahora le gustan los hombres. Todo lo ha hecho el enemigo y lo ha hecho ver bonito. ¿Eh? Entonces, o sea, en la gran mayoría de las parejas creyentes, o sea, pasan diariamente por dificultades. Como creyentes debemos de admitir nosotros que no tenemos una familia perfecta y libre de conflictos. Nosotros somos personas normales, solo que la carga es un poco más liviana, porque Yahweh nos da la paz, Él nos da el gozo, Él nos da la esperanza de que Él va a hacer algo, de que Él va a cambiar, de que si oro, de que si busco, de que si muero al yo, tengo esa esperanza. Hay otras personas que no tienen la esperanza.
Otras personas no van a Elohim. Otras personas van al brujo, van a los libros, van a la cábala, van a los psicólogos y no encuentran la solución. Entonces, nosotros no somos perfectos. Yo me considero que soy una pareja normalita como todas las parejas. Solamente, o lo espectacular es que tengo mi mejor psicólogo, mi mejor amigo, mi mejor pastor, mi mejor ayudador, el que nos sustenta, el que nos sana. Porque hay heridas que no las sana nadie, solamente el Padre. Y él dijo, yo he enviado a mi hijo para deshacer las obras del enemigo. ¿Cuáles son las obras del enemigo? Dice que Yahshua vino a sanar los corazones quebrantados. Entonces estamos quebrantados por el dolor, por la angustia, por el desamor, por la traición, por los celos, por la rabia, por la amargura, por todo eso. Entonces el enemigo vino desde un principio a dividirnos, a dañarnos, pero el Padre bueno envió a su Hijo para sanar nuestros corazones. Entonces tenemos una esperanza. Lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? De pronto muchos me oyen, pero pastora, yo no. Yo mire cómo tengo mi hogar. Debemos de escuchar, debemos de confiar, debemos de escuchar. Yo creo que si cada pareja escucháramos nosotros la voz del Padre, el consejo, vamos a decir que usted va al pastor, el pastor le aconseja, pero es que muchos de nosotros queremos escuchar el consejo, mi consejo. Yo quiero que usted me dé un consejo como a mí me parece. Hermana, es que yo creo que usted espere. No porque, entonces uno como que queda pensando. Me contaron una visión hoy, que una hermana venía con su niña muy enferma, mi esposo le aconsejaba que le hiciera, y dijo no. Y mejor se fue y le dio medicina, y la bebé se le estaba muriendo. Entonces, ya, ¿qué hago? Y se le estaba muriendo. Dijo, yo le dije que no le diera eso. Yo le dije que no. ¿Por qué no obedecen? Entonces, si nosotros escucháramos, y la Torá manda de que todo conflicto, de que todo lo que yo tenga sea un negocio, sea problemas, litigios entre hermanos, dice, ¿osa alguno ir donde los incrédulos? ¿Acaso es que no hay uno sabio que juzgue la causa de ustedes? Ellos no pueden juzgar, pero hay creyentes que aún se van al juzgado, a Justicia y Paz, a la Comisaría Familia, ¿a dónde? A los tribunales de justicia, a todas estas cosas, pero no vamos a Elohim, porque nos dejamos afectar. Y todos nosotros, los creyentes, debemos de saber que no tenemos una familia perfecta. Y nos rodean conflictos. A nosotros nos han tocado los celos, el adulterio, el dolor, el menosprecio, el desamor, el tiempo del piojo, de la pulga, de la garrapata, todo. Los matrimonios tienen muchos enemigos. Y así como el enemigo desde un principio, es que creó Yahweh al hombre, creó la familia y de una. El enemigo no esperó, él no disimuló. Los voy a dejar, no, él de una, yo no tengo ni idea. Bueno, porque muchos cuentan que el año nuevo lo cuentan desde Adán. ¿Y cómo lo podrán contar? ¿Cuántos años tenía Adán cuando Yahweh lo hizo? ¿Lo hizo niño? ¿Grande? ¿Barbado? Para mí él lo hizo grande. Ya lo hizo para darle una mujer. Y le dio su esposa, era grande. No tengo ni idea cuántos años tenía. Pero desde ese mismo instante que lo creyó, el enemigo fue a dañarlo. Sino que nosotros nunca lo vemos de tal manera. Cuando el verso dice, porque no es lucha contra carne y sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Entonces, nosotros no vemos que el enemigo vino y puso un conflicto. Nosotros vemos que es que el marido que tengo, Yahweh me dio, o yo lo escogí, es que ese es. ¿Ve? O la mujer que tengo, me equivoqué, eso fue lo peor que yo pude cometer. Entonces, ahí es donde nosotros fallamos. Ahí es porque nosotros
el enemigo tiene el objetivo del enemigo somos nosotros, pero nosotros nunca decimos, es el enemigo el que vino a dañarnos. Si no es que yo me hubiera casado con Carlos, no, Carlos sería mejor, o Pepe, o Julio, como se llame. Yo fui y escogí al peor, quién sabe, pronto el otro sería peor, porque nosotros no lo vemos así. Entonces, todos tenemos los conflictos normales de la vida, pero todas nuestras familias están en la primera línea del ataque. Ahí, todas las familias. Hay familias que, mi hijo cuando era más pequeño, me decía, yo quiero tener un hogar normal. Yo no sé el que se imaginaría que era un hogar normal. Porque pues en mi casa, pues sí, yo creo que se habían discusiones, peleas, desacuerdos. Pero es un hogar donde no habían esos conflictos tan terribles y que se pegaban y que se divorciaban y que se emborrachaban y se trataban mal. Y ya como a la final había paz en medio de la guerra, había paz. Y yo quiero tener un hogar normal. Y ya cuando él se casó y tuvo un hogar normal, decía, yo no quiero tener un hogar como este, yo quiero un hogar como el tuyo. ¿Tú, verdad, quieres un hogar anormal? Entonces, el enemigo, o sea, en la primera línea está el ataque del enemigo, o sea, muchos sabemos lo que, o sea, hay mucho lo que es agonizar sobre los problemas familiares. Muchos de nosotros, muchas personas se han separado estando en la congregación. Muchos. No ha sido el primero, segundo, no, es que se han divorciado muchos. Y a mí eso me impacta. Yo le decía a mi amor, bueno, pues yo creo que Yahweh nos ayuda, ¿sí? A sostenerse, a esperar, a ver si hay algún día cambia, ¿sí? A cambiar, a reconocer qué es lo que yo estoy haciendo mal. Entonces, en ocasiones nos sentimos impotentes sobrevivir a ellos. O sea, a veces es algo que uno dice, no, me siento impotente en esto. Hay conflictos muy grandes. Hay heridas muy profundas, sí, hermano. Entonces, en esta situación nos plantea una pregunta, ¿qué podemos hacer para mejorar las relaciones en nuestros hogares? ¿Qué podemos nosotros hacer? Sería una pregunta. ¿Qué puedo hacer? Bueno, muchos, yo me separo. Lo voy a dejar. La primera que uno se imagina, ¿sí? También el ataque frontal del ataque, o sea, es el ataque frontal del ataque de Satanás, o sea, contra los hogares, requiere una palabra de Elohim. Él necesita una respuesta de Elohim. No hay otra, porque son problemas espirituales y solamente un ser espiritual nos puede ayudar. Solamente nuestro Padre, su Rúa, nos puede ayudar. Entonces, a todos estos ataques frontales que nos hace Él contra nosotros, contra nuestra familia, contra nuestros hogares, entonces solamente es la palabra de nuestro Padre y necesitamos descubrir los propósitos o los principios en la Torá. ¿Qué me toca a mí? ¿Qué le toca a usted? ¿Cierto? Como creyentes pensamos diferente. A mí, yo voy a alguna casa, a alguna parte, oigo un conflicto y yo lo primero que busco, ¿qué dice la Torá? Entonces, mire, la escritura dice, si es que no es creyente, lo miran a uno bonito, porque se basa en eso. Pero nosotros necesitamos descubrir los principios de la Torá sobre los cuales debe descansar la institución familiar. Solamente ahí. Y si vemos la Torá, habla de maravillas, habla de todo lo que quieran sobre los hogares. Cómo debemos comportarnos como esposas, como madres, cómo debemos de portarnos como nueras, como suegras. Ese es el manual de convivencia más espectacular que hay. ¿Ve? Entonces, nosotros, si nosotros lo vemos, bueno, la escritura dice, o sea, cuando uno es creyente y uno comete una falla, uno apenas,
yo hice esto, uno sabe cuando hizo mal, porque el RUA lo redarguye, le habla, no lo dejan chalón, usted miró mal, usted dijo mal, usted contestó mal, usted dijo una mentira, usted actuó mal, su manera de ser no es. Y mi padre nunca lo deja. Y la hermana, tuve una visión. Hermana, hace poco me contaron alguna visión que había un cartel grande. Y ahí decía todas las vulgaridades que la esposa le decía al esposo. Delante de mi padre no hay nada escondido, nosotros tratamos de escondernos. Pero mi padre siempre, y toda raba que él nos habla. Hay gente que no quiere que no me hable, ¿qué tal? O que le hable lindo. No, que también le hable lo feo. Porque es que eso me ayuda a mí a cambiar. A veces mi padre dice, usted es un orgulloso. ¿Pero en qué? Entonces uno, pero digo, orgullosa de que no tengo que caerme muerta. Pero hay muchas cosas. Entonces, sí, Yahweh nunca nos deja. Sino, y él es bueno, él nos habla por uno, por el otro, por el otro, por el otro, pero nosotros queremos palabra bonita, buena, halagüeña. Yo soy la más linda, yo soy además la víctima de ese marido que me tocó. Entonces, por esa razón, yo pensaba, en todos estos años, mirando en recuentos, lo que ha sido nuestro matrimonio durante estos años, yo sé que hay personas que llevan más años que yo, pero ha sido un tiempo, o sea, nosotros hemos tenido tiempos duros. Yo decía, tan tremendo, y mi padre sostenerlos. Cuando me casé, a los 8 también yo estaba más aburrida. Yo, ¿por qué me casé? Fue algo, no porque no lo amara, sino porque como que todo se me acabó. Yo me paraba, ya no tenía como sentido, me paraba, cocinaba, leía y esperando que llegara. No, eso no, yo decía, no, esto no es una vida. Yo ¿por qué hice esto? Fue algo tremendo. Porque uno se imagina que usted se casa y todo como que florece solo. Bueno, entonces casarse es fácil. Lo más tremendo es sostenerse, que el matrimonio esté ahí y que florezca, que permanezca. Entonces, cuando Yahweh puso a Adán en el huerto, le dijo que lo puso ahí para que cuidase y la labrase. Entonces, para mí eso tiene muchos significados. La cuide y labre la tierra. Entonces, el labrador mantiene la tierra limpia, la mantiene removiéndola, ¿sí? Echándole, sacándole la maleza, poniéndole, cuidándola, regándola, moviéndola, en fin, protegiendo la semilla cuando la siembra, protegiendo la semilla. Y el labrador guarda esa semilla porque vienen las aves del campo, se la sembró muy arribita, grave, sí, muy profunda también. Bueno, eso tiene como su equilibrio, sí, su técnica. Entonces, yo creo que para mantener un hogar, si usted tiene una matica y si le echa mucha agua, la pudre. Si no le echa, la seca, se muere. Si la saca mucho al sol, y si no la saca, se muere. Entonces no es cualquier cosa cuidar una mata. Si no le da el aire suficiente. Si no le da el aire suficiente, es una técnica. Es algo, es un equilibrio. Ni muy, ni tan. Y entonces nosotros para mantenernos debemos de tener el equilibrio. Y debemos de pensar, ¿qué hacemos? Yo creo que el labrador, yo no soy campesina, pero sembré. Y entonces yo toda ignorante, como cuando me casé, me prestaron un cuaderno de cómo sembrar. Entonces yo era, bueno, vamos a arreglar el terreno. Entonces yo le decía a los muchachos, que eran muchos jóvenes, y empezaron a arar. Entonces, bueno, pues yo les decía, bueno, vea que la suerte, que quede suelta la tierra. Ahora saquémosle todas las raíces del pasto, de las matas, todo.
Vino otro hermano, un experto, a enseñarle a ellos. Y yo creo que él tenía pereza. Entonces todo tenía pasto, estaba con monte. Y él fue y cogió un asadón y abrió acá un huequito así. Y levantó un poquito la tierra y empezó a echar ahí alberjas. Y todo esto pasto. Entonces el muchacho me miró y me dijo, pastora, y él es el experto. Y yo le dije, pues yo estoy aquí asustada. Y usted que nos hizo, yo le hice una hectárea como de 10 metros. Una hectárea, perdón. Una era de 10 metros. Y ellos sudaron la gota, duran como 3 yamín. Y dijo, pastora, ¿y él que viene del campo? Y yo decía, ay, pero es que acá dice otra cosa. O sea, yo me guié por lo que decía el libro. Y el otro era un campesino perezoso que, ay, eso y sale esa mata ahí como salga. ¿Ve? Y así es. Yo me casé ahí, pues si quiere, usted verá. Me quiere, pues si no la quisiera, yo no vivía con usted. Entonces es ese que es chambón y siembra ahí encima de lo que sea. Porque es que cultivar, yo creo que ellos tienen que tener estrategias para todos los enemigos que tienen cultivo. ¿Sí? Entonces, que yo sepa, como cuando sembramos, tocaba deshiervar. ¿Sí? Entonces estaba ya la semilla, la matica chiquita, deshiervando, moviéndole la tierra, removiéndola, regándola todas las mañanas y por la noche. Y luego cuidándola de las aves. Entonces cuando sembramos lechugas, eso venían animales, mosquitos, babosas, gusanos, y entonces nosotros queríamos sembrar muy natural. Entonces yo buscaba por todos los medios, entonces me conseguí un amigo adventista, me dijo, échele agüita con sal así poquito. Nos enseñó de todo, nos enseñó a hacer un fumigo de cuncho de café para que no le diera una enfermedad al maíz. No, eso fue una experiencia espectacular. Sin químicos, aparte de eso hicimos un hueco y ahí echábamos todos los desperdicios y hacíamos nuestro propio abono. Bueno, eso fue algo sensacional. Entonces, si Yahweh le dijo para que la labre, entonces el labrador tiene que dedicarse y tener el equilibrio. ¿Sí? Si la riega mucho, no. Y el tiempo. Imagínense, fuimos y sembramos en creciente. No lo tuve en cuenta o no lo leí o esa hoja yo la pasé. Porque es que eso tiene su cuento. Primero sembramos las pepitas, secábamos, sacamos la semilla, la secábamos y luego la sembramos en un talego o en un vasito y cuando estaban de tal tamaño, preparábamos la otra tierra y la pasábamos, le abríamos un huequito y con todo y tierra ahí la sembramos. Y cuídela, y cada uno nos encargamos de la era tomate, la otra de la era de la cebolla, la otra de la alberja, y cada uno tenía una responsabilidad. Mi esposo era responsable del cilantro. Y él cuida su cilantrico y eso era muy lindo. Pero venían dificultades, venía el tiempo de sol, venía el tiempo de invierno, venía el tiempo de verano, venía el tiempo donde los ratones se meten a comerse en el cultivo. Otro hermano me decía, pastora, llegó unos micos tití y ni un maíz. Entonces, no es solamente vivir por vivir, hermanos. No es solamente tener sexo por tenerlo, porque es que estoy apurado. No. Es saberlo cultivar. Cuando me hablan a mí de cultivar es que algo me permanezca y de buen fruto, para que salga una buena cosecha. Y les digo que los que no hemos tenido ese hogar, no hemos sabido cultivar y no nos ha dado buena cosecha. Y lo que hemos cosechado fue lo que sembramos. ¿Qué sembramos? Odio, desamor, infidelidad, maltrato, abandono, olvidos. Cuando yo no leí
la instrucción, perdí. Cuando no leemos la instrucción del padre, perdemos. Ay, yo no tuve, sí, es que la tratara como a vaso frágil, y la trata a las patadas, no la valora, todo lo que hace le parece feo, no me hable, no me diga, no me mande, no sea cansona, cállese, cállese, me tiene hasta aquí, y ella a él, igual, eso no hemos cultivado. Nosotros, en lugar de verlo como la semilla que tenemos que cuidar, la vemos como el enemigo, ¿o no? Y juntos tenemos que cultivarnos. No solamente el hombre, sino la mujer tiene que cultivarlo a él, hacer que la ame, hacer que la quiera, hacer que la desee, ¿no? Cuidarse, estar para él siempre, atenderlo, amarlo. El que a veces hay destiempos, ¿no? Que cuando sembramos, qué risa, cuando sembramos en creciente, la casa era de 2 pisos y las varas de maíz crecieron más alto que la casa. Y cuando fuimos a ver, eran unas mazorquitas chiquitas con unos trices de maíz. Se fue en vara, dijo alguien, se fue en vara, y nos miraron los que sabían y se reían, y yo, yo no sabía que tocaba. Sí, en el libro dice, si usted no lee ahí que dice, y tiene que amarla y cuidarla como a vaso frágil, y la mujer respete a su marido, ahí se le fue en vara, ¿no? Y ahí la dañó. Entonces no va a tener los besos que quiere, las caricias que quiere, las toda rabaja que quiere, sino no me toque, no me, yo no sé, es que no se deja ni tocar, véala. Ella ya no me da nada. Ella no quiere nada. Está frívola. Cortó los servicios, cerró la tienda temprano, se acabó todo. Pero es solamente porque en su tiempo, porque fue en un tiempo y porque está así. Si es que ayer cumplimos 50 años de casados y usted no se acordó. ¿Cómo así? Ya pasó todo eso. Yo no me di cuenta. ¿Sí? Porque es fácil obtener la semilla, ¿o no? Sí, uno va y compra la semilla. Se compra un tomate y lo cuela y le cuela todas las pepitas y lo seca y ahí tiene la semilla. Así hacíamos nosotros. Pero mantenerla viva es otra cosa. Entonces no solamente nos casamos, nos rejuntamos y usted me hace ahí sopa y yo vengo todos los días y ya. No es así. Hay que tener el equilibrio, la dedicación, muchas cosas. El tiempo, en el momento. Hay tiempos bonitos y se pierden. Ay, mi amor, venga, nos abrazamos. Ay, no, eso corra para allá, no me coge, estoy sudando, tengo un calor. La mujer melosa, mujer amargosa. Mi amor, de mí, ay, yo, qué besos. No, eso, qué besos. A mí no me gustan los besos. Todo eso, no sea ridícula. No sea ridícula. Deje ser cursi. Esas cosas empiezan a dañar. Entonces, dice, oiga, pastor, yo no sé, mi esposa es que me quiere dejar, vea, después de vieja es que me va a dejar. Me decía una hermana de una congregación, me dijo, imagínense que tenemos 28 años de casados, y salió y se fue y me dejó. Y yo, ¿y por qué? Dijo, por nada, porque él dejó las llaves aquí, y yo las puse en otro lado y no las encontramos. Y empezaron a discutir, yo las dejé acá, pero que yo no sé qué las cogió fulano, y hubo tal discusión hasta que él cogió y se dijo, ¿sabe qué? Hasta aquí yo vivo con usted. ¿Usted cree que se separó por esas llaves? No, eso fue la gota que llenó el vaso. ¿Por qué? Porque no se cultivó, y debemos de cultivar el vocabulario. Mi vida, mi amor, mi muñeca, mi princesa, mi papichurro, no sé cómo le diga,
debemos de cultivar, porque es que las palabras bonitas, los cariños, todo lo que nosotros nos digamos, eso es como el agua, como el sol, ¿sí? Como la tierrita, eso, como el abono. Entonces, ni mucho, de muy melosa, de sexo de día, de la mañana, en la noche y el amanecer, lo ahoga. Y si de pronto nada de nada, lo mata. Además es un pecado mortal. Entonces, son muchas cosas que nos dañan. Debemos de tener el equilibrio, pero no podemos descuidarlo. Cuando descuidamos una cosecha, yo ya toda experta en mi cosecha, ya con mi libro en la mano, yo estaba embarazada y pues en la dieta no podía ir allá. Y a veces no quitaban bien la maleza. Entonces, si había una maleza fuerte, hay una maleza, bueno, hay una mata que es la dormidera, ¿sí? Ella tiene unas espinas y cuando ella se crece, le quita, cuando la maleza crece, le quita los nutrientes a la mata. Entonces la mata empieza a estar fea, se achila, se vuelve fea, no da su fruto, las hojas son débiles, el frutico está feo y de un momento a otro se desnutrió y no crece. Entonces, si usted dejó que esa maleza creciera tanto, usted la arranca y arranca con todo y raíz. ¿Ve? Entonces, cuando habla de que el enemigo vino y sembró cizaña, y ahí dice, entonces, no arranquen la maleza junto con el trigo. ¿Pero por qué pasó esto? ¿Ustedes creen que es necesario que la maleza y el trigo estén juntos? Es que hubo un motivo. ¿Por qué la cizaña estuvo ahí? Porque el hombre, dice, mientras el hombre dormía, vino el enemigo y sembró cizaña. Entonces, mientras usted se duerme en cariño, se duerme en detalles, se duerme en ternura, en ser tierno, en que un abracito, una palabra bonita. Cuando usted se duerme, el enemigo, él le echa unos piropos. Como está de linda mi vecinita. Entonces, o la muchacha, da igual, o el hombre, puede ser eso. O puede ser que no se vuelva adúltero, pero sí que venga rabia, rencor, y no quiera nada. Y le mata el amor. Yo escuché una canción muy linda, es linda, y dice, se nos muere el amor. Y habla que el amor se muere porque tiene anemia de besos. O sea, ni uno. Y si yo me pongo a preguntarle a las parejas, le hago una encuesta, ¿cuánto hace que no se besan, pero con nudo y todo? Con un beso con lengua. Y nos ponemos a hablar un beso atornillado. Yo creo que se miran. Ya sé qué será eso. Desde que le pusieron las muelas a mi mujer postizas y casi me ahogo con la caja de la prótesis de yo hasta ahí. Se acabó. Una anemia de besos, anemia de cariño, anemia de ternura. Se acabó. Dice, se nos cayó de la cama. El amor se nos cayó de la cama. Uno cada mes. Porque tiene pereza, le duele la cintura, la cabeza. Y el otro está cansado y dice, si usted quiere algo, venga a ver. Pero yo me hago el muerto y usted me resucita. Pero no quiere nada. Sí, hágame usted, porque es que yo estoy, pues, ¿cómo le digo? Y rápido, porque tengo que madrugar. Y todo como el dermatólogo, al grano. No más. Esto daña. Entonces ya no hay el preámbulo, ya no hay la pijamita sexy, ya no hay la palabra linda, ya no hay nada, porque como se tiene anemia de besos, pues ¿cuáles besos? ¿Para qué eso? ¿Para qué se nos cayó de la cama? El sexo se cayó de la cama, el amor se cayó de la cama. Y en una de las partes que más murió fue ahí. Porque se volvió, dice,
tiene cáncer de olvido. Se olvidó de los detalles. Se olvidó de cuidarla, se olvidó de decirle cosas lindas, ella se olvidó de atenderlo, también de amarlo, de respetarlo. Es que un hombre casi nunca pide que lo ame. Él dice, me respeta. Y cuando él le grita de la rabia porque ya no lo respeta, ella le dice, usted no me quiere. ¿Por qué eso? Porque la escritura dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y él dejó de amarla. Y a la mujer no le dice ámelo, a la mujer le dice, y la mujer respete a su marido. Entonces, la manifestación del hombre en que está, que no se siente amado, es cuando dice, usted ya no me respeta. Entonces, si yo le pregunto, ¿usted qué quiere? ¿Que lo respete o que lo ame? No, a mí que me respete. Usted nunca verá a un hombre llorando, es que ya no me quiere. No, es que usted no me quiere. Es muy raro que se escuche eso. Porque si usted ama, usted respeta. ¿No? Entonces, dice que se enfermó de costumbres. La canción, no estoy cantando, espere que me la aprenda bien. Dice, se enfermó de costumbres. Tiene cáncer de olvido. Es algo tremendo. Y al final de la canción dice, él le pregunta al amor, ¿usted se muere o soy yo el que lo mato? ¿Se muere el amor o es que lo matamos? Lo matamos con el olvido, con la indiferencia, con todas estas cosas, con la rutina, lo matamos. Entonces, Yahweh nos creó a nosotros para vivir toda la vida casados. Sueno ridícula, anticuada, aborígene, como quiera. Pero dice en Mateo 19:6, dice, lo que Elohim juntó, no lo separe el hombre. 19:6. En 1 Corintios 7:10 dice, pero a los que están unidos el matrimonio, mando no yo, sino el Adón, que la mujer no se separe de su marido. Entonces, aquí habla tremendo. No se separe. A las únicas que les dice, y eso que se separe él, mire dónde dice. 1 Corintios 7:15. Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, sino a paz nos llamó Yahweh, el incrédulo. Pero yo le estoy hablando a hermanas creyentes, a hermanos creyentes. Pero con todos los problemas y con todas las cosas que hemos vivido, yo creo que nosotros tenemos esperanza. Solamente leamos las instrucciones. Leamos el libro de la siembra. Leamos la instrucción del amor. ¿Sí? Renovémonos. Miremos qué voy a hacer de nuevo. ¿Qué hago para enamorarlo? ¿Qué hago para mantenerme? ¿Qué hago para que mi corazón se guarde? Porque es que es difícil. No es fácil mantenerse. Mantenerse cuesta. Si yo quiero mantener un peso adecuado, créame, que cuesta y duele. En el cuerpo y en el bolsillo. Entonces, para mantener un hogar, cuesta. Sacrificio en tiempo. Sacrificio en inversión, porque dijo mi mamá que el amor con hambre no dura. Entonces también es que invierta en ella
invierta en él un regalito, un detallito, él en ella, palabras, regalitos, detallitos. Son muchas cosas que nosotros podemos hacer para alimentar ese amor y que podemos decir hasta que la muerte nos separe. Amén. Entonces, creo que debemos y estamos diseñados para proyectarnos para toda la vida. Se acaba los hogares porque dejamos que el enemigo entre. Le dimos permiso, le abrimos la puerta. Cuando usted es indiferente, le abre la puerta al enemigo. Porque realmente se nos daña el corazón. Realmente de tanto golpear, si tú abres una puerta siempre a las patadas, ella se va a dañar. Es algo normal. Entonces debemos de cerrar toda puerta que nosotros podamos abrirle al enemigo y empezar a mirar las instrucciones. ¿Qué es lo que la escritura tiene para mí? ¿Cuáles son qué es lo que nosotros, nosotros necesitamos redescubrir los principios de la Torá sobre nuestros hogares, sobre cuál esto debe descansar en la institución familiar, este principio, y cumplirlos, no obligarnos, sino que nosotros seamos responsables, que yo debo de guardar la escritura, y que mi esposo debe de guardar la escritura. Amén. Y así podemos sostenernos. Y son tiempos, y no crea, vienen tiempos duros de quererse divorciar, de quererse separar, son tiempos difíciles. ¿Y quién pone eso? El enemigo. ¿Y a quién usa? A nosotros mismos. Porque el peor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros. Amén. Hermanos, espero que esta palabra llegue a su corazón y haga ese efecto por el cual fue enviada. Amén. Bendiciones. Shalom Urajo.